Cuando la justicia deja de ser independiente, el problema ya no es de los jueces, es de toda la democracia. Hoy analizaremos qué falló en la administración de justicia en el Ecuador o qué es lo que está fallando. ¿Por qué la Corte Nacional de Justicia atraviesa una crisis estructural? ¿Qué es lo que sucede justamente con nuestra justicia y con nuestros administradores de justicia? Soy Darío Velázquez y Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y esto es B de Verídico. Contamos hoy con la presencia del doctor Germánico Maya Rivadeneira, doctor en jurisprudencia y abogado, con muchísima experiencia y trayectoria en el tema jurisdiccional y también de administración de justicia, como expresidente del Consejo de la Judicatura y con una vasta experiencia en muchas instituciones del sector público y también en el sector privado. Mi querido doctor Germánico Maya, siempre es un gusto poder conversar con usted. Para nosotros un honor y un privilegio que se encuentre con nosotros. Y ¿quién más como una persona autorizada como usted, como para poder conversar respecto de lo que está pasando ahora con la Administración de Justicia? ¿Qué es lo que pasa con nuestros jueces? Y también con nuestra Corte Nacional de Justicia. Bienvenido, mi querido doctor Germánico Maya. Muchas gracias. Para mí un privilegio estar aquí. Voy a decirle que es conveniente, es interesante hablar sobre temas de justicia, porque quienes nos hemos forjado, quienes nos hemos estudiado, quienes nos hemos vivido la práctica judicial desde nuestro nacimiento, como en mi caso, pues mi padre fundó la oficina que ahora yo dirijo en el año 1950. Es decir, ya tenemos 76 años de ejercicio profesional como oficina, y nuestra vida, pues, por el hecho de que mi padre fue abogado, mi hermano es abogado, ahora mis hijos también son abogados, pero además que la familia de mi mujer también está compuesta de abogados. Su abuelo fue el doctor Alfredo Pérez Guerrero. No puede esquivar el tema jurídico por ningún punto. Es decir, se desayuna, se almuerza y se cena temas de justicia. Cuando empecé mi vida profesional a regañadientes, porque no me interesaba ser abogado, no quería, yo quería ser futbolista, aviador, pero nada de... Cosas muy distantes a lo que ahora hace. Claro. Pero mi papá, como castigo para que no sea vago, me dijo que tenía que ir a la universidad. Y tras dejar el Colegio San Gabriel, me fui a la Universidad Central, a un medio absolutamente diferente, en donde tuve la ocasión de conocer y recibir enseñanzas de grandes maestros que en ese entonces ejercían la cátedra universitaria. Y me he referido a eso, doctor, haciendo esta introducción, porque el hecho fundamental de la crisis judicial, que no es distinta de la crisis que vive la sociedad ecuatoriana, se debe precisamente a la falta de preparación. Nosotros no tenemos ahora, o las generaciones posteriores no tuvieron los profesores de la jerarquía que tuve, y que tampoco se pueden comparar con aquellos profesores que tuvo mi padre, como son, por ejemplo, el doctor Pérez Guerrero, el doctor Pérez de Chanique, el doctor Luis Jaramillo Pérez, es decir, verdaderos científicos del derecho. La mala educación universitaria es la raíz de la crisis que ahora soporta la justicia. Porque fíjese usted que la justicia en otros países o en otras sociedades también, que también están en crisis, conserva su institucionalidad. Perú, Colombia, nosotros no. Nosotros vamos a la par que las demás instituciones del Estado en una vorágine, en una caída impresionante. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos tenido la formación universitaria suficiente, científica necesaria, como para establecer, primero, en qué estamos, cuál es nuestra misión en la vida como abogados. Y nunca se nos ha dotado de esos principios de ética y moral individual que indiscutiblemente me hacen volver a citar al doctor Pérez Guerrero y su libro con ese nombre,
la moral individual. Yo creo que ahora ni siquiera lo leen, ni siquiera saben que existe las actuales generaciones. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. La falta de educación es la raíz, la falta de preparación es la raíz de la degeneración del sistema judicial ecuatoriano. Increíble, pero es así. ¿Cómo evaluaría entonces, mi querido doctor, la actual administración de justicia? Precisamente en base a este antecedente que estamos conversando, le diría que, ¿cómo puede haber una adecuada administración de justicia si los jueces no están preparados para hacerlo? ¿Quién debe ser juez? ¿Acaso un muchachito graduado con experiencia de 5 o 10 años en el ejercicio profesional? O más bien, una persona que viene desde su inicio con ejercicio profesional o con práctica judicial en las unidades judiciales y luego de 10, 15, 20 años de ese ejercicio, de ese conocimiento diario del ejercicio del derecho, accede a tener la capacidad de administrar justicia y de dar a cada quien lo que se Lo que merece le en un corresponde. litigio. Y tomando en consideración que no es pecado ser joven, ni mucho No, menos pues, un joven brillante, un joven estudiante del derecho, y hay muchos jóvenes apasionados del mismo, ¿no? Mas, sin embargo, creo que un factor fundamental, como usted muy acertadamente lo menciona, es la experiencia. ah, La experiencia manda. Hay que tomar en consideración que forjarse como abogado no solamente es obtener el título de abogado en una universidad, ni tampoco estudiar 10 posgrados. sí, No me hace más genio o más sabio el hecho de estudiar 10 posgrados, sino que efectivamente dentro del ejercicio propio de la práctica yo lo vaya desempeñando y desarrollando, de tal manera que ya se constituya en una práctica habitual que me conduzca a una experticia. pues, Creo que es lo atinente. Entonces, la experiencia manda. A veces nosotros como jóvenes nos queremos comer el mundo y obviamente dentro de las posibilidades y oportunidades que se puede tener con los concursos de mérito de oposición, que no sé si habrá, no habrá, o al menos no hemos escuchado en los últimos tiempos concursos de méritos de oposición para jueces, juezas, fiscales, no se ha visto. Si obviamente ahora vivimos de un conflicto general con la Corte Nacional de Justicia cuando no tenemos jueces titulares y cuando todavía se sigue pagando el precio de una inadecuada evaluación mal traída, en donde lo único que nos trajo como consecuencia es que tengamos jueces temporales que evidentemente viniendo de instancia, primero, puede que sean muy buenos jueces de instancia, pero para llegar a la Corte Nacional de Justicia es irremediable el hecho de que haya tenido que pasar por un proceso de selección en donde se vea el mérito y también donde se vea la capacidad profesional de cada uno de ellos. sí. Si bien es cierto, se están tratando de zanjar ciertos problemas que tiene la administración y que de hecho, cabe notar, mi querido doctor, y solamente lo pongo como cuña, no ha sido un problema del actual Consejo de la Judicatura. No, Sí, esto fueron decisiones desatinadas de otros consejos de la Judicatura. es lógico. Respecto de lo que está pasando ahora con nuestra Administración de Justicia, si la cabeza está mal, el resto está mal, desde mi punto de vista. No soy quien para cuestionar los fallos, pero también podría decir qué es lo que ha pasado que hasta el día de hoy, desde el año noviembre del 2019 hasta el día de hoy, que estamos ya en el 2026, no tenemos una corte legalmente conformada. ¿A qué se debe, mi querido doctor? Es una cosa inadmisible, es una cosa inadmisible. Se me quedó algo en el tintero hace un momento. Y quería decir una frase que escuché alguna vez que es muy acertada. No se puede ser juez de la noche a la mañana. Tiene que prepararse uno, tiene que tener el tiempo suficiente. Y vuelvo a lo que decía hace un momento. El juez tiene que irse formando, creo yo, para ser juez de instancia de primer nivel, sobre todo desde instancias inferiores. El amanuense, antes era el portero, el amanuense, el oficial mayor, el secretario, luego juez. Y después de una carrera de juez de algunos años, con cierta experiencia, se llegaba a las cortes en ese entonces superiores, hoy las cortes provinciales. Ahora no hay nada de eso. Ahora, el motivo fundamental por el que atravesamos, que no podemos ni siquiera completar la selección de la corte, es la injerencia política. Y es que esta injerencia política se da desde aquel momento en el que a alguien se le ocurrió que tenía que meter mano en la justicia. No sé si la intención fue buena o mala, pero los resultados fueron catastróficos.
analicemos el hecho de que nadie fue seleccionado con un adecuado proceso de selección para ser juez de instancia. Entonces, simplemente se requería tener cierto carnet político. Un juez que no está capacitado para ejercer las funciones tan delicadas de administrar justicia es permeable fácilmente ¿a qué? A la sugerencia del abogado que le dice al oído, oye, necesito ganar este juicio, ¿cuánto me va a costar? O a la llamada telefónica de quien le puso en ese puesto al juez. Y le dice, oye, necesito que tal persona gane el juicio. Y en eso se ha convertido la administración de justicia en el Ecuador. ¿Cuál sería la consecuencia entonces si yo no tengo un juez debidamente preparado, un juez de instancia, digamos así, y por el otro lado tengo un abogado eminentemente preparado o un monstruo del derecho, y tengo al frente una persona que va a administrar justicia, pero de pronto no entendió o entendió entre líneas lo que le quise decir en estricto derecho? ¿Qué pasaría? ¿Tendría una correcta ¿Quiere que le administración de cuente una justicia? anécdota? Claro, claro, por favor, A doctor. mí hasta, le juro, causa chiste, pero me da vergüenza. Un día yo recibí un fallo y le pedí al juez que aclare su fallo. Porque yo no sé si es que gané, perdí o empaté el proceso. Suele pasar, doctor. Con esto le quiero decir mucho. Los fallos de los jueces son de vergüenza. Usted puede creer que yo tengo casos, y le digo porque yo soy una persona directa y a veces eso me cuesta el repudio de toda esta gente que está involucrada en esta vorágine de delincuencia dentro de la función judicial. Que se copian los fallos, un juez a otro en Sangolquí. En Sangolquí, pero Sangolquí estamos a 10 minutos de Quito. Un juez le copia exactamente el juez al otro, la sentencia al otro. Casos parecidos y no tiene el menor escrúpulo de que ese proceso vaya a la Corte Provincial. La Corte Provincial resuelve revocar los fallos, pero no observa absolutamente una sanción para el inferior por el espíritu de cuerpo. ¿Qué garantía tiene un abogado, un litigante, para volver a confiar en la justicia? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y es que la gente pierde la confianza en el sistema. Y por ende, hacen una encuesta y dicen que la institución que menos credibilidad tiene en el sistema ecuatoriano democrático es el Consejo de la Judicatura y per se la justicia. ¿Se imagina usted lo grave que es eso? Por supuesto. O sea, un país que no confía en sus jueces, que no confía en el Consejo de la Judicatura. Más allá del hecho coyuntural que acaba de ocurrir con el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero es que ese es el sistema el que no funciona. Pero con su experiencia, ¿no cree que también, sin el ánimo de nosotros ser juzgadores, para bien o para mal, dentro de lo que se ve en los temas mediáticos y también en nuestros medios de comunicación, que esto también obedezca a ciertos temas de carácter o intereses políticos también? Porque ahora, el que entra al Consejo de la Judicatura, la persona que ostenta la calidad de vocal, también es una persona que se expone a diario. Y habrá a quienes les guste y habrá a quienes no les guste que se encuentren ahí. Esto también no tiene mucho que ver con las incidencias de carácter política sobre los propios intereses que pueden tener desde algunos tentáculos de la política usual. Indiscutiblemente. Es que si nosotros analizamos la causa fundamental de la crisis, más allá de corrupción, de la falta de preparación de los jueces, está en nuestro sistema constitucional que establece el marco regulatorio de la justicia. Si alzo la cabeza y me declaro independiente, estoy complicado con la política. Exactamente. Pero en cambio, si es que no lo hago, Claro. podría ser que sí soy una persona grata y sigo. ¿Cómo puedo yo pensar que la Constitución de la República es la que genera la injerencia política en el sistema judicial? Que dice, curiosamente, que el presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tiene una facultad para nombrar un representante del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República en el Consejo de la Judicatura? Por favor, Claro. que la Asamblea Nacional tiene que Un delegado. tener un delegado. Por favor.
Entonces, si nosotros mismos, a través de los notables que llegan a esas instancias de dictar las normas constitucionales, establecen ese sistema pernicioso de administración de justicia, ¿qué se puede esperar? Entonces, queremos una reinstitucionalización de la justicia, tenemos que ser claros. Hay que cambiar la norma constitucional que establece la forma en la que el Consejo de la Judicatura tiene que estar formada. No puede ser parte del Consejo de la Judicatura quien no sea parte del sistema judicial. ¿Cuál ha sido entonces la evolución, si es que ha existido evolución, por supuesto, dentro del Consejo de la Judicatura desde su experiencia? ¿Cuál cree que haya sido? Si ha habido evolución, si ha habido mejoras, obviamente siempre estamos nosotros preparados para recibir sistemas que sean mejoras, la mejora es continua. Pero ha habido cosas que han mejorado, ha habido cosas que han empeorado. ¿Cómo ve usted ahora el manejo administrativo de la Administración de Justicia? Quisiera ser solamente negativo, pero hay que admitir que sí se han dado cosas positivas. La implementación de un sistema mixto, oral y escrito, en los procesos judiciales, han sido en cierta forma respaldados por el sistema mediante el cual se notifica a las partes la marcha de un proceso. El sistema electrónico, las notificaciones en casilleros electrónicos, La modernización de la modernización técnica del sistema judicial, que no ha ido a la par con la capacitación del servidor judicial. La escuela judicial, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Debería entenderse que sirve para capacitar a los jueces y que cada día estén preparados como para que puedan ser administradores de justicia. Usted ha sido juez, yo he sido conjuez. ¿Alguna vez he recibido una notificación ilustrativa de la escuela judicial? ¿Usted ha recibido? En el tiempo que yo tuve la oportunidad de ser juez de la Corte Nacional de Justicia, más bien se tenían ciertos encuentros académicos como para hacer intercambios con los jueces de instancia respecto de la Escuela de la Función Judicial. Yo recuerdo con gratitud el hecho de que tuve la oportunidad de capacitarme en la Escuela de la Función Judicial y también fui capacitador de la Escuela de la Función Judicial en los temas que yo manejaba, que eran los temas tributarios. No eran muy recurrentes, debo admitirlo, no eran muy recurrentes, pero tuve algunos acercamientos como alumno y como maestro en temas de la Escuela de la Función Judicial. Bueno, Yo creo que puede establecerse un sistema de descontexto dentro de la naturaleza propia de la Escuela de la Función Judicial que tendría que establecer sistemas de preparación continua. claro. Pero eso no se lo hace. No. Lo que se hace de pronto, creo que yo, es una falta de coordinación porque lo que prefieren es hacerlo dentro del horario de oficina, por decirle, de 3 a 5 de la tarde. Pero el juez está trabajando. Claro, no puede. ¿Cómo puede el juez descuidar No sus puede. actividades cotidianas como para estar dentro de un sistema de capacitación? Muy difícil. Cuando en realidad se podría utilizar sábados o horarios fuera de oficina para que los jueces que quieran obviamente capacitarse tengan la oportunidad de prepararse como debería ser. Entonces creo que vienen ciertos temas de imposibilidad o a veces de conformismo o de facilismo que no han conllevado a que la Escuela de la Función Judicial sea lo que en realidad obedece a su naturaleza. Esperemos que con lo que viene y con lo que se está haciendo, las cosas mejoren. Yo, en cambio, soy propositivo, soy optimista de que ojalá las cosas cambien y vengan tiempos mejores, porque es lo que necesita nuestro Ecuador. Es que no pueden venir, no pueden venir, no pueden venir. Yo soy muy real. No pueden venir tiempos mejores. Estamos hablando de la escuela judicial. La escuela de la función judicial tiene que ir a la par con la tan cacareada carrera judicial. ¿Existe la carrera judicial? No. Eso, sí pensarlo. Eso no es un mandato constitucional. Por supuesto. ¿Qué función tiene la Corte Constitucional en este país? Claro. ¿Acaso no está? El máximo organismo de justicia constitucional en el país que determina obviamente la constitucionalidad y la evidencia de la transgresión. ¿Y el cumplimiento o incumplimiento de las normas constitucionales? Por supuesto. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional haya hecho un mutis? Algo tan fundamental si queremos enderezar el sistema judicial ecuatoriano. Tiene que haber la carrera judicial y tiene que respetarse la carrera judicial. No pueden entrar jueces por la ventana. Yo acepto que a la Corte Nacional vaya gente ya
de otras fuentes que no sean las judiciales. La Porque academia, indiscutiblemente el se requiere, ejercicio. porque indiscutiblemente se requiere. Pero para unidades de primer nivel, para cortes provinciales, se requiere fundamentalmente que quienes lleguen allá lleguen con una conformación judicial. Y eso nos llegamos a dar cuenta cuando nosotros litigamos, ¿no? Exactamente. Cuando uno está a la expectativa de la decisión judicial, porque inclusive como se somete a conocimiento del juzgador una contienda de carácter judicial sobre un tema de análisis, ojo, porque nosotros no somos quienes para interpretar la norma, Claro. sino para poder proponerla, ponerla en Exacto. juicio del juez, para que él sea el que administre justicia. Lo que nosotros, lo mínimo que esperamos es que sea justo, porque a veces inclusive perdiendo podría ser, podemos irnos tranquilos sabiendo que Claro, se hizo lo que fue correcto. un fallo en derecho, Sí, ¿no es cierto? sí. Pero eso ya no se encuentra. Eso ya no se encuentra porque los jueces no están capacitados para hacerlo. Y uno dice, bueno, ojalá en casación lo cambia, pero cuando yo voy a casación, el juez me dice, ¿sabe qué? No encuentro ningún error en cuanto a la interpretación de la norma o a la aplicación del procedimiento, de tal suerte que como no somos jueces de instancia, yo no puedo reformar la sentencia, Y doctor, el juez tiene que serlo y tiene que parecerlo. ¿no es cierto? Claro, o sea, desde el contexto del respeto que infunde una autoridad de esa naturaleza, un juez es una persona conocedora, que tiene la sapiencia necesaria dentro de la administración de justicia para que pueda tener fallos razonables, justos y éticamente que respondan por sí solos. Claro, y que sobre todo sean un aporte ese fallo a un comportamiento social, pues. Porque no solamente está en que yo voy a dictar la sentencia en base a esto, no señor, sino que ese fallo puede y debe tener una adecuada orientación social en el contexto del desarrollo histórico de la sociedad, pues. Eso es lo importante. Y ese es el sentido del juez. Es dar a cada quien lo que tiene, pero que ese fallo sirva para normar una convivencia pacífica y armónica en la sociedad. Y doctor, ahí, dentro de su experiencia también, que obviamente es de la que nosotros nos nutrimos y aprendemos cada día, también, ¿qué pasa con la posición de jueces temporales? No hablemos solo de la Corte Nacional, hablemos de en cualquier aspecto, que sea jueces provinciales, distritales, de instancia, cualquiera. Hablemos de jueces temporales. ¿Qué pasa cuando yo pongo a un juez, perdón, no sé si el término está mal utilizado, un juez golondrina, cuando yo tengo que establecer ciertas decisiones y criterios que después van a ser revisados por alguien que ocupará el puesto ya en legal y debida forma y yo regreso a mi puesto de instancia? ¿Cómo quedan esos fallos? ¿Qué es lo que va a pasar con los jueces temporales? Eso podría, el temporal debería decir en un tiempo definido, pero no podría ser de 4, 5, 6 años. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. El juez temporal tiene esa naturaleza cuando ya ocupa más de un año, 2 o 3 años en el mismo puesto. Es temporal, sigue siendo temporal. El juez temporal es el pretexto que se buscaron los políticos para que determinadas personas resuelvan causas en las que estos señores tenían intereses. Así empezó la temporalidad de los jueces hace años, me acuerdo. Cuando tuve la suerte de estar en el Consejo de la Judicatura, peleamos, pero muchísimo, el hecho de que no podía haber juez temporal. No podía haber juez temporal. Porque se prestaba para que ese juez temporal sea alquilado para determinado propósito a un determinado costo. Es el principio de la corrupción judicial también. ¿Qué pasa con el principio de pertenencia cuando no soy el titular? Claro, porque si yo soy el titular, me ocupo de que mi fallo sea lo suficientemente contundente para darme jerarquía en el puesto que ocupo, para beneficiar mi carrera judicial y para, obviamente, administrar la justicia conforme el derecho lo requiere. Pero si soy un temporal, no tengo ese sentido de pertenencia a la función judicial. Al no tener ese sentido de pertenencia, pues me vale muy poco la consecuencia de mi fallo. Eso pasaba muchísimo. Y ha pasado en los últimos tiempos en la función judicial. Hay mucha gente que no tiene el sentido de pertenencia. Administrar justicia, estar en la corte, era una cosa tan importante y tan sublime que recuerdo que yo jovencito iba a golpear la puerta y me abría el doctor Carlos Julio Rosemera, pase.
me decía con una imponencia increíble. Yo agachaba la cabeza, entraba. Con el mejor de los honores y gustos para poder tener esa satisfacción de entrar al máximo organismo de justicia ordinaria del país. Grandes maestros estuvieron en la Corte Nacional de Justicia que dictaron en sus fallos jurisprudencias que hasta ahora se aplican. Claro, ahora esperemos que este Consejo de la Judicatura ya realice el concurso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia y podamos un poco ya poner en balanza el tema de los nuevos administradores del máximo organismo de justicia ordinaria del país, que ¿Usted creo tiene que fe es en justo y eso? necesario. ¿Usted tiene fe en eso? Yo todavía tengo fe. Yo espero que se logre hacer y que se haga de una vez, porque ya ha pasado casi 6 años desde que no tenemos una corte. Pues para todo el mundo, cuando de pronto lo conoce desde fuera, o no ha evidenciado un tema de falta de administración de justicia con expedición de sentencias, sino más bien con una conformación legal de la corte, creería yo que todavía tengo esperanza y esperemos que este Consejo de la Judicatura llame a un concurso que sea lo suficientemente transparente y que lleguen los mejores, porque sí tiene que ser. Es que para que lleguen los mejores de la Corte Nacional, tiene que llegar los mejores del Consejo de la Judicatura. Y eso no ocurre. ¿A quién tenemos de presidente del Consejo de la Judicatura? Yo no quiero atacarle personalmente a este señor, porque ni siquiera lo conozco. Pero las ejecutorias determinan que no es la persona que debería estar en cabeza del máximo organismo de la administración, del personal y de la economía y de la disciplina del sistema judicial. Claro, solamente tratando de ser objetivo y no llevarle la contraria, me querido doctor. Pero eso también, como yo decía hace un momento, podría ser inclusive un sistema de persecución política respecto de alguna posición que no le gustó a quien le está incomodando ahora la posición. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero si usted vamos a analizar los perfiles de quienes van allá. Tiene que ser gente que tenga por lo menos unos 30 o 40 años de ejercicio profesional, con mínimo de edad, qué sé yo, de 60 años, porque se presume que quienes van a administrar el recurso humano. Y ojo que yo llegué joven allá, por eso digo. O sea, tiene que ser una persona que está muy experimentada para manejar el recurso humano, porque no es fácil manejar el recurso humano. O sea, Muy complejo. es extremadamente complejo. Y también el presupuesto, la forma en que se distribuye el presupuesto de la función judicial, es extremadamente complicado. ¿No? La prueba es que ahora no ejecutan sino el 35 o el 40% del Del presupuesto. presupuesto. Y estamos en una situación tan grave que no hay papel, que no hay suministros necesarios para que el juez pueda desempeñar sus funciones, no hay computadoras, no hay aire acondicionado en la costa. O sea, es gravísimo. No ejecutan el presupuesto. Entonces, el manejo de esto tiene que estar en manos experimentadas, no en chicos que llegan políticamente a esas funciones. Porque soy amiguito de la fiscal general, porque soy amiguito del presidente de la República, porque soy amiguito de fulanito de tal. O sea, tiene que ser gente capacitada. Primero, si yo tengo gente capacitada en el Consejo de la Judicatura, voy a tener también la endereza de hacer prevalecer mi criterio, mi experiencia, mi sapiencia en la designación y el escogitamiento de quienes van a la Corte Nacional. Pero estos chicos son permeables, ¿o no? Claro, o sea, el contexto viene desde la misma expertise. Ahora, la Constitución, mi querido doctor, les da los mismos requisitos, creo yo, para ser vocales del Consejo de la ¿Qué Judicatura pasa, pues? dentro del tiempo, 10 años de ejercicio profesional. Imagínense con 10 años de ejercicio profesional. ¿Qué se conoce? Yo tengo 49 años de ejercicio profesional y todos los días aprendo de mis hijos las nuevas normas, las nuevas disposiciones, los nuevos procedimientos, porque esa es la carrera judicial. Uno va día a día conociendo más, aprendiendo y dejando de ser ignorante en determinadas áreas. Claro. Y uno Corrigiendo no sus termina de errores. aprender. No Uno termina. no termina de aprender. Siempre aprende algo. Todos los días uno va aprendiendo. Claro, claro. Entonces, sí, creo que siendo propositivo y nuevamente optimista, espero que se convoque a un concurso eminentemente transparente, que se llegue a tener una corte, que ya hace falta que tengamos una corte, que esté legalmente conformada. El tiempo ha transcurrido y nadie ha dicho nada respecto de la conformación de esta. Y es un tema que se constituye un
tópico que nadie quiere tocarlo porque es delicado, es sensible, o porque uno termina siendo un abogado en libre ejercicio que de pronto va a ir a sentarse en el estrado a ver a cada uno de los jueces. Pero yo digo que hay jueces muy valiosos. No estoy vejando ni menospreciando a los jueces que ahora están inclusive haciendo las funciones de jueces temporales, porque ellos no son los responsables de ser jueces temporales. Yo creo que inclusive muchos de los jueces que están en la Corte Nacional, muchos de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, creo que son muy buenos candidatos para un concurso donde podrán demostrar que tienen la capacidad para quedarse ahí. Entonces, creo que tienen la talla, pero sin embargo, el proceso, como usted hablaba del principio de, en este caso, de pertenencia, tiene que darle esa posición de haber pasado por estos procesos de concursos que son eminentemente agobiantes. Yo lo he pasado, usted los ha hecho y sabe que son eminentemente fuertes para poder llegar al máximo organismo de justicia del país. No es cualquier cosa. El hecho de que vengan y le despojen de su posición de juez sin saber qué fue lo que pasó detrás dentro de la preparación que se pudo haber tenido, eso también es grave. Pero hasta ahora no se ha subsanado. La Corte Constitucional se pronunció respecto de la inconstitucionalidad del proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y también se ha pronunciado en acciones de protección en donde se determinó que hubiera una serie de arbitrariedades en contra de aquellos. Así es. Mas, sin embargo, ha habido imposibilidad de ser restituido al cargo. Ahora, hay que tomar en cuenta también que habrá una expectativa en el transcurso del tiempo para ver qué es lo que falla la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este respecto. Lo que quiero decir es de que la culpa de una mala gestión administrativa la terminamos pagando todos. Porque no la pagan las personas que provocan el daño, sino lo pagamos todos los ciudadanos. Y eso es un problema gigante. Y eso creo que va de la mano también con la falta de conocimiento dentro de la gestión administrativa en la función judicial. Porque a veces se confunden mucho en el contexto de que el Consejo de la Judicatura manda a los jueces. No es así. El Consejo de la Judicatura se encarga de la gestión administrativa. Los jueces tienen que encargarse de administrar justicia. Claro. Creo yo que esa sería mi posición, no sé, mi querido doctor. No, yo coincido plenamente. Pero repito, el manejo del sistema judicial no es sencillo. Es extremadamente complejo. Vuelvo e insisto en lo que le digo. La ubicación de los distintos jueces en las distintas unidades, la selección de quienes deben estar en determinadas unidades, no es fácil. Empezando por eso que parecería tan elemental. Tan sencillo. Tan sencillo. No se diga ir a un proceso de selección de la Corte Nacional. Pero mientras esa selección de los jueces de la Corte Nacional no sea regentada y revisada por los decanos, por decir, de las facultades de Derecho de las distintas universidades del país, por profesionales con por lo menos 40 años de ejercicio profesional que vayan a ser también veedores del proceso. Y mientras no haya en el Consejo de la Judicatura personalidades que defiendan una expertise, que defiendan un nombre, que defiendan una trayectoria judicial, no tendremos una Corte Nacional. Mientras no se reforme la Constitución, por ende, y se saque las garras políticas del sistema judicial, no habrá conformación de la Corte Nacional, porque el gobierno de turno o la bancada mayoritaria es la que impone quién va y quién no va. Eso es todo. Entonces, queremos cambiar este país. Abrámonos la camisa y demostremos verdaderamente qué es lo que tenemos atrás de nosotros. La política y la justicia son una mezcla tóxica, ¿no? Es una mezcla tóxica, sin embargo, esta es la mezcla con la que vivimos. Y tenemos que ser absolutamente claros. ¿Vamos a cambiar el país? Ok, hagámonos un mea culpa a todos de lo que hemos hecho, de lo que hemos permitido, de lo que miramos todos los días. De lo que hemos dejado pasar. Claro, muchas veces, porque nos ha convenido. Porque también hay que decirlo así, ¿no? Pero vamos, tiene que cambiar. Yo recibí un país, doctor, con una justicia admirable cuando empezaba mi profesión. ¿Qué les dejo a mis hijos, que ahora son abogados, que recién se han graduado? Una justicia corrompida, una justicia en la que nadie cree. ¿Cómo no quisiera irme de este mundo que ya estoy cerca? Dejando a mis hijos lo que mi padre me dejó. Y esa es mi lucha. ¿Y sabe por qué salgo y me expongo? El bagaje profesional. Es porque quiero eso, quiero luchar en el fondo, porque mi país tenga una justicia en el que viene de afuera tenga confianza, en que el inversor deje su dinero acá
como era antes. Y que todo está seguro. Y que todo está seguro y que usted pueda caminar por las calles como caminábamos cuando éramos chicos, sin ningún problema, ¿no? Claro. Pero ahora no, pues ahora tenemos el narcotráfico que está involucrado en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. ¿Qué podemos esperar? Y pelee contra ese monstruo. Peleas. Pero sin embargo, no hay que tenerle miedo, porque Bueno, si por uno supuesto. tiene que dejar esta vida por sus principios, uno tiene que Claro, hacerlo, lo hace. ¿no? Sin embargo, cuando se ve un Estado involucrado en ese tipo de temas de cualquiera de las funciones del Estado, es muy peligroso. Porque tampoco puede ir como David contra Goliat, sabiendo que definitivamente no tiene las herramientas para luchar contra ello. No quiero decir que no hay que luchar, pero sí hay que ser tinoso y conservador respecto de con quién uno tiene la Lo posibilidad necesario, de conversar, de litigar o de pelear. claro. Tal cual. En esto hay un tema muy importante que me había olvidado de comentarle a usted. Y usted topó tangencialmente, pero no profundizamos porque a veces la gente también no le gusta hablar sobre el tema. Y es la injerencia del periodismo y de los medios en el sistema judicial. Es otro de los temas que ha impedido que la justicia sea independiente. Se administra justicia desde las redes sociales, pues. Una persona no puede tomar una decisión medianamente correcta porque si para las redes sociales no era lo que quería, obviamente le satanizan al juzgador. Y el juzgador también vive con miedo. ¿No es cierto? Es un tema ¿No es también cierto? bastante complejo poniéndonos del lado de los juzgadores. ¿Cómo Todavía, lo hago sabiendo que voy a tener un linchamiento mediático? todavía tengo la imagen de un juez, que después fue presidente de la Corte Nacional, que antes de que se notifique la sentencia corrió a un programa de televisión a las 7 de la mañana a decir cómo iba a salir la sentencia ese Lo día, recuerdo, lo recuerdo. para quedar bien con la sociedad. Y para que él diga, caramba, qué juez que es. Hágame presidente de la Corte Nacional por esto. A eso llegamos. ¿Desde cuándo yo tengo que hacer público lo que en realidad me corresponde hacer Exacto, por el ejercicio propio de mis funciones? exactamente. Entonces, eso me recordaba a mí el hecho de que uno de estos muchachitos, bueno, ya es de mi edad casi este señor, que no es ni periodista ni abogado, pero que habla de todo, un todólogo, todos saben a quién me refiero, le entrevistó un día a un gran juez, Carlos Solórzano Constantino, que fue presidente de la Corte. Y le dijo, doctor Solórzano, ¿qué opina usted respecto del fallo este? Eran del tema de los fondos reservados. Y el doctor Solórzano, con una personalidad clásica en él, le dije, señor, yo hablo a través de mis providencias, yo no hablo con la televisión. Es que son posiciones que uno tiene que conservar. Es malo hablar en primera persona. Sí, y yo odio hacerlo, no quiero, doctor. Sin embargo, yo le puedo decir, porque uno lo puede hacer de voz en cuello, porque cuando yo ostentaba la posibilidad, o sea, ostentaba el cargo de juez, muchos medios de comunicación siempre buscan picarle o hacerle que uno hable. Sin embargo, lo que yo siempre les dije es que por el respeto a los justiciables, yo no puedo dar entrevista alguna porque mis sentencias, justamente llegando al mismo ejemplo, mis sentencias hablaban por sí solas. Entonces, yo no di una sola entrevista mientras fui juzgador. Sí, digo que es la mejor forma, ¿no? Sin embargo, recuerdo yo que en el Consejo de la Judicatura no había día que en la antesala estén todos los canales de televisión. Y hay de todo, ¿no? Sí. O sea, en los medios tradicionales, en las redes sociales, hay de todo. Hay personas que son medianamente objetivas, pero hay personas que en realidad no tienen idea de lo que se trata. Claro. Más sin embargo, no les importa acabar con la vida del juzgador. Y eso también es otro temor, porque mediáticamente no solamente le dejan expuesto al juzgador, sino a toda su familia. Claro. Por eso es que ahora, inclusive, para postularse a un cargo de cualquier naturaleza, tiene que pensarlo 10,000 veces. ¿Por qué razón? Porque primero tiene que regresar a ver a sus ancestros, si es que dentro del cuarto, quinto grado, el tatarabuelo no tuvo algún problema porque de pronto le van a sacar en redes sociales. Entonces, más bien, hay que saber cuándo, cómo y de qué manera participar en cualquier contienda. Y eso creo que también es uno de los temores que tienen muchos de los abogados prestigiosos en el país. Para prestarse para un concurso. O sea, ese también es un problema. Sí. El tema del mediatismo. Sí, la verdad es que hay muy buenos orientadores. Yo ayer de noche nomás le escribí a uno de ellos a felicitarle por un reportaje que hizo con una objetividad, con una claridad meridiana que muy difícilmente se tiene en un periodista, porque los periodistas no son abogados y dan solamente aquellas
pastillas con los que captan la atención de la gente. Pero Lo que va a reventar. claro, pero esas pastillas pueden causar un gravísimo daño al justiciable o al juez y le condicionan a uno o a otro, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, yo mañana no me candidatizo. ¿Por qué esto ocurre? Y recuerdo, y le voy a contar una anécdota personal. Yo había terminado el Consejo de la Judicatura y creo que hice una buena labor. Me habían propuesto para ser una autoridad en la banca, superintendente de bancos. Y pues era de las personas que podía ser opcionado porque estaba primero, no sé si usted recuerda la forma en la que se seleccionaba. Claro. Estaba primero en la terna. Y resulta que el Congreso, en ese entonces, se llamaba así, sesionaba el siguiente día para designación. Yo había formado antes con el economista Alberto Cárdenas, entonces, en alguna función del Estado, creo que estaba la Dirección de Rentas, alguna cosa, la UAFE, la unidad de estudios, la unidad de análisis financiero, porque yo había traído esa idea, porque había que empezar a cuidar lo que ahora es un azote de nuestra sociedad, el lavado de dinero, El blanqueo. el blanqueo. Entonces, eso no les gustó a ciertos banqueros que tenían que de alguna forma condicionar el nombramiento del superintendente de bancos. Entonces, un día antes, en la televisión, un prestigioso medio, se contrataron a un político que le decían el denunciólogo, en ese entonces, y salió a decir que yo no había pagado el impuesto a la renta. Y me exhibía un documento falso. Que yo había sido abogado de determinados banqueros que estaban huidos en el exterior tras la quiebra de un banco en el Ecuador. Falso. Y condicionaron de tal manera que cuando tenía que votar al siguiente día la designación para superintendente de bancos, el presidente de ese entonces del Congreso Nacional vio que no habían los medios suficientes ni las alternativas suficientes como para designarme a mí como superintendente de bancos. Entonces decidió suspender la sesión y hacía que, por ministerio de la ley, entre yo como superintendente, que me parecía la cosa más indigna del mundo entrar con el ministerio de la ley. Entonces yo envié ese momento una carta al Congreso y al presidente de la República indicando que renunciaba a su postura. Obviamente porque a mí no me interesaba. Pero imagínense ahora el mismo hecho con la inmediatez de las noticias. Por eso. Ahora con mucho más inmediatez que en aquel entonces, porque estamos hablando del año 2006, creo, 2007. Imagínense cómo ha evolucionado tecnológicamente las redes sociales. Y ahora tenemos trolls, hackers, de todo. Y lo que hacen es, usted está diciendo una palabra que al resto de gente no le fue cómoda, en menos de 10 segundos está en todas las redes sociales, acabada su vida, su prestigio y el de su familia, porque no solamente se acuerdan de usted, sino también de todos sus familiares, hijos, amigos, hermanos, todo el círculo. O sea, es tan perverso, o sea, es una ayuda eminentemente gigante, como medios de comunicación alternativos, digamos así, que ya no son ni tan alternativos, son primarios. Sin embargo, cuando quieren acabar con la imagen de cualquier persona, lo pueden hacer en el segundo. Y eso es lo que pasa también con los juzgadores, hemos visto. Hay juzgadores y juzgadoras que son muy buenos, en realidad eminentemente éticos y que hay que sacarse el sombrero respecto a sus sentencias. Pero hay otros también que les hace agachar la cabeza a la administración de justicia, definitivamente, de todo hay. Sin embargo, el hecho de que tenga que tomar una decisión judicial también hace ver el hecho de que los jueces tienen que pensar, ¿y qué dirán las redes si es que yo fallo de tal o cual manera? Lo cual le hace perder la objetividad. ¿Qué dirán las redes? Esa es una frase célebre y que bien se aplica. Es la pura verdad, ¿no? Es la pura verdad a lo que hemos llegado. Claro. A estar condicionados a ellos. Un periodista hace un año, ¿no?, me decía a mí, oiga, me decía, ¿no le interesa a usted la carrera política? No, le digo, yo ya tengo mi edad, a mí lo que me interesa es ya terminar mi profesión, ayudar en lo que pueda. Me decía, vea, yo le ofrezco un sistema. Nosotros somos una red que cuenta con un ejército de ni sé cuántos trolls, que le ponemos por un costo razonable. Baratito. Razonable, me dijo, no digo baratito, razonable, me dijo. Capaz que si decía baratito le aceptaba. Y le voy a poner donde usted quiera.
Le voy a poner en las primeras páginas. Va a estar en los mejores canales. Pero necesitamos para todo esto una contribución importante de su... Una dote. Así funcionan las cosas. Entonces usted ve a veces la gente que habla pavadas, perdón la palabra, que sin embargo está en todas las redes, haciendo cuestionamientos, juzgando y tratando y desorientando a la sociedad. Pero ¿sabe qué es lo ¿no? peor, mi querido doctor? Lo peor de todo es que un gran porcentaje de las personas a las que llegan esos mensajes, eminentemente descalificados, sin criterio o con poco criterio, digámoslo así, para ser optimistas, son creídos por la gente que escucha y que les ve. Claro. Y hemos visto, hay abogados en redes sociales que son muy buenos y hay abogados que en realidad no tienen idea por dónde le entra el agua al coco, de qué manera es que se tiene que entender el derecho. Mas, sin embargo, lo que hace la gente es, como les ven mucho en los medios, Dicen, él es sí, bueno, él es bueno. Exactamente. cuando no se trata de eso. Exactamente. Hay que tener un grado de conocimiento, Claro, una claro. experiencia, una expertise, Exacto, eso es una lo que es. trayectoria profesional. Y por eso mismo llegan a la política personas de esa naturaleza. Jovencitos llegan? que ni siquiera han pasado todavía por la universidad. Claro. ¿Quiénes llegan? Vedettes. Con el respeto a las vedettes. Sin ninguna experiencia. Pero que por mostrar sus atributos en repetidas ocasiones se hacen, ¿cómo se llama esto? Muy conocidas. Y la gente vota por su imagen. Sí, Acuérdense que aquí llegaron a ser presidente un señor por tener los zapatos rojos. claro, Perdóneme. claro, No quiero desmerecerle, pero claro. aquí es cuestión de imagen muchas veces. Y eso es lo que hace daño. ¿Y sabe por qué? Volviendo al origen de nuestra conversación. Doctor, ¿sabe por qué? Por la falta de educación. Nuestra sociedad no es crítica. Nuestra sociedad no lee, Conformista. no se prepara, no leen sobre todo. Usted ve que la gente se sienta a las 7 de la noche a ver televisión. Y lo que dice la televisión Es la última es palabra. palabra de Dios. ¿No es cierto? Ujú. Usted analiza de dónde viene esa noticia, cuál es el trasfondo, qué quiere el orientador decir con esa noticia, quién le contrató muchas veces para esa noticia, quién pautó para que se degenere la noticia de esta forma. Hay que decirlo así. Nuestra sociedad no es crítica Por supuesto. por la falta de educación. Y hablando justamente de eso, mi querido doctor, ¿qué pasa con los sistemas de evaluación de los juzgadores cuando se hacen? ¿Pueden ser objetivos? ¿Pueden llegar a ser objetivos? Difícil. Difícil mientras quienes tengan que evaluar no sean personas de experiencia y de sólidos principios morales y éticos. Para mí, ahí está la clave. Tenemos esos elementos, tendremos buenos jueces. Eso es todo. De lo contrario, no. De contrario. ¿Y qué pasa con los sistemas sancionatorios a los jueces? El error inexcusable, la negligencia manifiesta. Vea, yo creo que el Consejo de la Judicatura no tiene que tener la sanción, no tiene que tener en sus manos la sanción del judicial. Eso es un crimen. Pero viene con una declaración jurisdiccional previa, que obviamente no dice que tiene que ser destituido el juez ni sancionado, sino que esa declaración jurisdiccional previa hace notar al órgano administrativo que hubo alguna infracción cometida deliberadamente por acción, bueno, más bien deliberadamente por el juzgador en el momento de administrar justicia. Conozco fallos de la Corte Constitucional que, pese a tener el efecto vinculante, no, al haber señalado el error inexcusable, no han determinado que el Consejo de la Judicatura destituya a determinado judicial. Pero ahora, Puede, perdóneme, solamente con esta apreciación, discúlpeme que yo le sea malcriado y le corte, puede la Corte Constitucional, tienen los jueces de la Corte Constitucional el conocimiento, la expertise suficiente y necesaria como para ser el non plus ultra de la justicia ecuatoriana y juzgarle a un juez de la Corte Nacional que muchas veces le doble en edad y en experiencia y en conocimientos. ¿Cómo llegaron a la Corte Constitucional? a través de ternas. Por favor, y dígame usted, ¿acaso no es una Corte esta que tenemos eminentemente política? ¿No es acaso un sujeto político que se blinda de tal manera que nadie le pueda topar? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una Corte Constitucional que no tiene los elementos que debería como para ser quien sea el que cuide el marco constitucional que es elemental en la marcha de un sistema democrático. Si no tenemos eso, ¿qué podemos esperar? Yo, en cambio, mi querido doctor, creo que ha habido algunos fallos, positivos hablando de la actual Corte Constitucional, donde se ha establecido inconstitucionalidades respecto de normas que son inconsultas, ilegales y arbitrarias y que obviamente rayan en el tema de la inconstitucionalidad y que por eso también han sido
cuestionados, han sido expuestos, que tampoco es que el Ejecutivo puede hacer lo que quiera con la Corte Constitucional cuando no hacen lo que les complace, lo que les gusta. Entonces creo que esta Corte también medio ha ido cementando algunas posiciones respecto de la inconstitucionalidad de la norma sobre los atropellos del Ejecutivo, que vuelvo, insisto, no engloba lo que usted acaba de referir como un problema que sí existe dentro de la Administración de Justicia Constitucional y también ordinaria. Ahora, la diferencia entre la Corte Nacional y Corte Constitucional es que en la Corte Nacional podemos participar absolutamente todas las personas que creamos que tengamos la experticia para poder ser jueces de la Corte Nacional. Mas, sin embargo, lo que pasa con la Corte Constitucional es que deviene de ternas. Y ahí viene lo que usted hizo, una crítica eminentemente lógica, que es, si vengo de terna, ¿qué idoneidad puedo llegar a tener como para tener independencia? O sea, es un tema cuestionable que se puede discutir siempre. ¿Cuál de los jueces de la Corte Constitucional tiene una experiencia en el ejercicio profesional? Salvo el doctor Herrería, que ahora está como asesor jurídico del presidente de la República, magistrado con vieja data de ejercicio profesional. Creo que ningún otro tiene ejercicio profesional. ¿Cómo puede ser juez constitucional quien no ha tenido un ejercicio profesional previo? No me hace falta que tenga 10, 15, 20 maestrías. Usted sabe ahora cómo se consiguen las maestrías. Y no digo que sean mal obtenidas las de ellos, porque a lo mejor son gente de mucho mérito, de mucho conocimiento. Pero hay que tener la vivencia, la calle, como dice la gente. La experiencia haciendo. Exactamente, eso es vital para ser juez constitucional. ¿Qué pasa cuando se confunde el tema doctrinario con el tema de aplicación de la Constitución propia? Por ejemplo, es que mire, existe tanta problemática que puede haber cuando usted como juez constitucional tiene que determinar un asunto, seleccionar una causa. Es extremadamente complejo. Es extremadamente complejo. Sensible y delicado, ¿no? Y se requiere por eso tener un rango muy elevado en lo jurídico y en la experiencia de vida misma para ser juez constitucional. Claro que esta corte es muy superior a quien le precedió. Por ejemplo, escuchar al doctor Salgado hacer una disertación sobre derecho constitucional es maravilloso, un hombre de muchísima experiencia. Al doctor Herrería, al que me refería hace un momento. Pero, ¿y los demás? ¿Tienen experiencia? ¿O acaso ellos solamente han hecho sus cursos y jamás han ejercido la profesión y jamás han vivido la calle, como le digo yo, como para ser jueces? Creo que dentro de la calificación que voy a llegar a tener los jueces de la Corte Constitucional, muchos de ellos tienen alguna connotada trayectoria dentro del tema académico y también en el tema de justicia ordinaria. Creo que hay algunos. Pero evidentemente lo cuestionable justamente deviene de la estructura propia de la Constitución, que hace eminentemente limitada el hecho de poder tener la posibilidad de participar para ser juez de la Corte Constitucional. Porque si hubiera una libertad para poder participar, y no solamente debería yo tener, obviamente, la veña de una de las funciones del Estado para que yo pertenezca a una terna y poder tener la posibilidad de participar, ojo, porque no tampoco es que son nombrados por la terna, sino que están en la terna para participar para el concurso. Exactamente. Eso también creo que le puede generar un poco o restar el poder que debe tener la pertenencia como tal de ser juez de la Corte Constitucional, como máximo organismo de justicia constitucional. Y ahora también se viene, en el momento que haya un concurso, los jueces de instancia y los jueces provinciales en materia constitucional. Esperemos que cumpla con las expectativas que tenemos los abogados y los ciudadanos de que se empiece a hacer justicia constitucional, porque también el desconocimiento de la materia constitucional hace que se cometan muchísimos atropellos dentro de la expedición de los fallos constitucionales. Claro. ¿Qué es la fácil para un juez constitucional? La fácil para un juez constitucional es decir, no es la vía. Claro. Y se acabó. Así Pero es. no hace un análisis Así sustancial respecto de lo que se propone dentro de la transgresión de derechos para que las personas que se someten a estos juzgadores tengan al menos la conciencia de decir, por esto me negaron. Pero no, la fácil es, no es la vía. No es la vía. ¿Cuántos años tenemos desde que se decidió la creación? 2 años, creo ya. Desde que se decidió que 2 años. hacer las judicaturas constitucionales. 2 años. No. Con el tema de la consulta. ¿Se ha hecho por lo menos un proceso de selección ya? No. No se ha llevado a cabo. ¿Qué hace la Corte Constitucional frente a esa omisión notoria y notable por parte del Consejo de la Judicatura? Recuerdo que a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le mandaron a su casa por un incumplimiento
absurdo de una norma. ¿Qué hace la Corte Constitucional frente a esa notoria inobservancia del Consejo de la Judicatura de un mandato popular, como fue la creación de los juzgados constitucionales? Nada. Entonces, con eso le pruebo con dos cosas que he comentado y observado de la Corte Constitucional, que no cumple realmente su Mutis en función. el foro, pero aparte de eso también otro tema que es bastante cuestionable y cuestionado, no solamente por mí, sino creo que por todos los abogados que hacemos materia constitucional también, es que cuando usted presenta una decisión extraordinaria de protección, debe poner velita a los 200 santos para que pueda ser admitida, porque el tema de la admisión, antes de que sea un tema eminentemente formal y tiene que ser demostrado como para que trascienda el conocimiento del Pleno, yo creo que no se lo hace de la manera, sino creo que se lo hace hasta cierto punto como un tema de este sí, este no, pero con una tasa de inadmisibilidad de al menos del 90%, que a uno le dice, ¿para qué presento la acción extraordinaria de protección? Porque por más que me esmere cumpliendo con el deber formal que se exige para la presentación de estas acciones, nunca está admitida. Así es. Y si es que por ahí aparece una admitida, uno dice, ¿qué pasaría que ha sido admitida? Porque ya más bien sorprende que sea admitido. Claro. Es terrible también. Hay mucha injerencia política también dentro de eso. Yo por eso digo que quienes forman parte de la Corte Constitucional son sujetos políticos. Son sujetos políticos que tienen una participación activa en el ejercicio de sus judicaturas dentro de la praxis política diaria. Lo que ha ocurrido con las últimas normas, con las últimas reformas que ha pretendido el Ejecutivo en beneficio de la sociedad, en beneficio de la sociedad, pues se ha privilegiado la forma al fondo. Sí. Y eso es un poco revela el hecho de que están participando deliberadamente en un ejercicio profesional de o boicotearle al presidente o simple y llanamente de ejercer ellos una política paralela a la que debe hacerlo el legislador. Claro, y doctor, ahí también, ¿cuál sería o cuál podría ser al menos un ejemplo reflejo que deberíamos adoptar como Ecuador para que tengamos un consejo de administración dentro del sistema de administración de justicia que sea correcto? Hace tiempo hablábamos nosotros de que debíamos adoptar un sistema muy parecido al de Costa Rica, en donde la institucionalidad del sistema judicial es realmente admirable. Cómo funcionan las cortes, cómo funcionan las judicaturas, el nivel de preparación, de educación, es envidiable de todos quienes forman el aparato judicial, desde el primero al último. Entonces eso le da a usted un sistema o una idea de que el sistema es una garantía de la marcha democrática y social del pueblo. ¿Puede ser todavía una referencia? Yo creo que sí. Lo que yo conozco puede ser todavía, pero no es cuestión de copiar. Claro, yo entiendo. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser auténticos, pero tenemos que tener la gente adecuada, que sí la hay, pero tiene que darse la garantía a esa persona de que puede ejercer su función con independencia. Ese momento tenemos nosotros la institucionalidad que estamos reclamando. Pero con la conciencia de que es expuesto en un momento que entre a formar parte de la administración de cualquier función del Estado. ¿Por qué razón? Mi querido doctor, puede haber o existe gente muy experimentada en las funciones del Estado. Podría ser que existe. Pero sin embargo, el hecho del grado de exposición les deslegitiman y creo que eso también les limita para que hagan lo que deben hacer, porque temen el escrutinio diario respecto de la exposición. Vuelvo, insisto, perdón que sea tan insistente, mediática. Sí. Y eso también les limita, porque empiezan con buena marcha, pero después tienen que frenar respecto de lo que sucede por el que dirán, por qué dicen las redes, porque a veces puede ser que esté haciendo lo justo, lo correcto, pero es mal visto por alguien que, como usted también comentaba, siempre hay algún comedio que diga yo tengo una cadena de trolls y con esa cadena de trolls le destruyo y le destruyen. Le destruyo. Y hasta ahí llegó. Pero, sí. Porque a veces uno llega a perder la objetividad respecto de lo que tiene que ser con el tratamiento de cualquier problemática, porque tiene de todo. Y el que más hace un sistema de inversión en el tema mediático es el que gana. Convengamos que el sistema político, la injerencia política, la injerencia mediática, la falta de independencia científica del juez, la falta de preparación científica del juez, son los principales elementos que conllevan
y sumada a la corrupción, que es innegable, pues no, que es prácticamente ya es un cáncer con el que vive esta sociedad, Enquistado. ¿no? Son los elementos que fundamentalmente hacen que la gente no cree en la justicia y que yo no vea una nueva aurora clara el día de mañana para que este asunto cambie. Es la verdad. Mi querido doctor, ¿cuál sería entonces el mensaje a los jóvenes abogados, a la ciudadanía, respecto de la independencia sin injerencia para la administración de justicia? Yo quisiera decir que está pronto un nuevo amanecer para la justicia. Quisiera decir, no puedo, yo soy franco. Yo creo que si queremos una nueva justicia, si queremos una sociedad diferente, tenemos que pensar que la piedra angular de esta, el sistema judicial, tiene que ser absolutamente blindado del sistema político, tiene que ser absolutamente blindado de la injerencia partidaria, tiene que ser absolutamente constituida por gente debidamente preparada, educada, y para eso la sociedad, las juventudes tienen que estudiar, doctor. Aquí la gente no estudia, tienen que leer, tienen que ser críticos, tienen que tener su propia crítica a la noticia, al momento, saber elegir, saber designar a nuestras autoridades en el ámbito político cuando nos llaman a un sufragio. Es un elemento fundamental, mi querido doctor, que definitivamente no queremos y no debemos llegar a tenemos los políticos que nos merecemos, porque esa es una frase eminentemente fuera de sitio, porque yo creo que tenemos la capacidad como para poder reflexionar respecto a quiénes nos van a gobernar y también tener la capacidad para poder estar al frente de cualquier función del Estado en cualquier momento, siempre y cuando tengamos la capacidad moral, ética Claro. y también académica, inclusive con la experiencia, La que trayectoria. sumaría todo eso respecto de una trayectoria limpia y transparente. Creo que podemos y creo que debemos tener ese sistema de administración de justicia. Esperemos que vengan tiempos mejores, como usted le dice, mi querido doctor, a veces inclusive con el tema de que esperemos escépticos que no suceda. Más bien espero yo que estas nuevas autoridades tengan la firme convicción de que hay que hacer cosas, de que hay que mejorar el sistema y que lleguemos a tener jueces eminentemente probos, independientes y que fallen sin temor al que dirán. Exacto. Mi querido doctor, para mí un honor haberla tenido aquí. Por favor, le comprometo a que acepte una nueva invitación, porque hay muchísima tela que cortar aquí. Nos hemos quedado, creo que de pronto en la cuarta parte de lo que podríamos nosotros conversar respecto a estos temas, pero no pierdo la esperanza también, querido doctor, de que me acepte una nueva invitación para que podamos seguir conversando. Yo le agradezco Para mucho. mí un gusto, un privilegio y un honor haberle tenido en B de Verídico. Muchas Señores, señoras, esto ha sido B de Verídico. Muchas gracias.